Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de la señal de todos, Canal 44, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Ayer le informábamos y abordábamos ampliamente también lo que ha venido ocurriendo con el desarrollo del coronavirus y los tratamientos médicos que poco a poco se han ido instaurando para hacer frente a esta enfermedad. Vale la pena recordar que hasta ahora no hay un medicamento específico, tampoco una vacuna para abatir el coronavirus. Sin embargo, es verdad que los diferentes países han ido instaurando poco a poco las diferentes etapas para hacer frente a esta enfermedad, y es así como América Latina está ya empezando a entrar a la denominada fase 3. Es por ello que hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar específicamente de en qué consiste esta fase 3, que al menos los países de América Latina empezaremos a escuchar con mayor frecuencia en los próximos días. Vale la pena mencionar que México está ya oficialmente desde ayer en esta fase, así que bueno, estaremos hablando de esta nueva fase, al menos para el continente americano. Y también hablaremos de un tema que nos han preguntado bastante: ¿qué pasa con los menores de edad? ¿Es verdad o no que los niños, los adolescentes son susceptibles o no a contraer COVID-19 y cómo les impacta a ellos? De esto estaremos hablando también en este programa. Haremos unas escalas en Nueva York y en Brasil para conocer específicamente cómo amanecen hoy, cómo están enfrentando hoy por hoy esta pandemia. Así que, sin mayores preámbulos, vámonos directamente a la información. A partir del surgimiento de 3 tipos de coronavirus mortales, entre estos el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad del COVID-19, no se dispone todavía de ninguna vacuna. Un resfriado común puede convertirse en el arma más mortal del medio ambiente y del ser humano. El hecho de tener un virus como huésped hace más sensible a todas y todos a enfermar por la familia más letal y con capacidad de mutabilidad, como es Coronaviridae de RNA, con 39 especies, hasta hoy 7 dañosos para el ser humano. Estos virus alfa y beta coronavirus son la causa de 8.7% de infecciones de carácter leve del tracto respiratorio, desde un resfriado, bronquitis, hasta neumonías atípicas e infecciones leves del tracto respiratorio superior, produciendo la mayoría coinfecciones. Los coronavirus que han mutado y causado brotes en el mundo son SARS-CoV en 2002, infección tras exposición murciélago, país origen China, causó enfermedad respiratoria severa en 29 países en Asia, Norteamérica y Europa. Casos reportados 8.000 con 775 decesos, letalidad de 9.6%. MERS-CoV 2012, infección tras exposición camellos, país de origen Península Arábiga, causa síndrome respiratorio del Medio Oriente. La OMS reporta del 2012 a septiembre de 2019 2.468 casos, de los cuales 851 han sido mortales. Letalidad 35%. SARS-CoV-2 2019, infección tras exposición murciélago, país origen China, causa síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Hasta la fecha se han reportado casos en 212 países, causando 2.550.000 enfermos con 177.000 decesos. La tasa de letalidad ha pasado en menos de 4 meses de 2 a 6.8%.
Este virus ha sido de máxima propagación mundial, con una ola ascendente mayor en todos los países desde el mes de marzo hasta la fecha. Aunque los ojos mundiales están asombrados por la COVID-19 y los daños directos e indirectos que va dejando a su paso, el grave problema que al ser un virus de la familia coronavirus resistente y mutable, no se dispone de ninguna vacuna para detener el MERS-CoV 2012 ni el SARS-CoV 2019. Informó Isaura López Villalobos. Nuestra compañera Isaura López. Vamos ahora con Isabel Saco. Ella es corresponsal de la agencia EFE en Ginebra, Suiza. Es también colaboradora de este espacio y nos informa sobre el más reciente reporte de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días nuevamente a todo el auditorio de Canal 44. Hoy empezamos con una noticia relativamente positiva, y es que en el último recuento de la Organización Mundial de la Salud sobre el número de fallecidos por COVID-19, los decesos reportados en las últimas 24 horas no superaron los 5.000, como venía ocurriendo en las 2 últimas semanas. Con este dato, sabemos que los decesos se elevan hasta ahora a 163.000. Por el lado de los contagios, estamos en 2.436.000 en el mundo, unos 83.000 más que en la jornada anterior. Por regiones, Europa se mantiene como la más afectada, con 1.190.000 casos y más de 100.000 muertos, aunque cada vez a menor distancia de América, donde las infecciones ya llegaron a 925.000. Los gráficos elaborados por la OMS sobre la situación en estos dos continentes en las últimas 2 semanas muestran altibajos constantes, a veces muy pronunciados, por lo que no hay una tendencia clara a un repunte o a una desescalada de la pandemia a nivel mundial. Aquí en Suiza, investigadores del Hospital Universitario de Zúrich han descubierto que el coronavirus actúa como una inflamación de los vasos sanguíneos en múltiples órganos, más que como una neumonía pulmonar. El estudio, que acaba de ser publicado por la prestigiosa revista médica The Lancet, explica que la enfermedad, que se ha considerado hasta ahora como un síndrome respiratorio, también causa numerosos problemas cardiovasculares y fallos en diversos órganos vitales, es decir, no solo pulmones, sino también corazón, cerebro, riñones e incluso el tracto digestivo. También en Suiza se ha desarrollado un sensor para detectar la presencia del coronavirus en el aire y que se podría utilizar en lugares con alta concentración de gente o en sistemas de ventilación hospitalarios. El invento ha sido fruto del trabajo del Instituto Tecnológico Federal de Zúrich, del Hospital Universitario de esta misma ciudad y del Laboratorio Federal de Prueba de Materiales de Suiza. El producto consiste en un biosensor que combina sistemas ópticos y de medición de temperatura para determinar la presencia del coronavirus. Y una última noticia positiva en estos tiempos de incertidumbre tiene que ver con un estudio que ha señalado que los niveles de contaminación del aire en 10 ciudades del mundo han bajado tras dictarse las medidas de cuarentena. La conclusión ha sido que los niveles de contaminación han caído fuertemente y que, por ejemplo, en el caso de una ciudad como Nueva Delhi, la contaminación se ha reducido en hasta un 60%. El estudio ha medido la presencia en el aire de las partículas más perjudiciales para la salud durante 3 semanas de confinamientos masivos y se han comparado con los índices del año pasado. Las mayores mejoras en la calidad del aire se han observado en Asia, con 54% menos de contaminación en Seúl, 44% menos en Wuhan, donde se originó la pandemia, y 34% menos en Bombay, la India. Mientras tanto, en Sao Paulo, las partículas contaminantes se redujeron en un 31% y en Nueva York en un 25%. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Isabel. Como siempre, muy interesante la actualización que nos hace nuestra compañera desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, experto. Usted lo conoce, nos acompaña regularmente aquí en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido de nueva cuenta. Belén. Gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, para quienes no nos vieron ayer, quienes no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos, por cierto, que si quieren lo pueden recuperar el programa en nuestras plataformas digitales.
hospitales. Hablábamos un poco sobre los medicamentos que hoy por hoy hay disponibles en el mercado para atender esta enfermedad. Decíamos ya que no hay ninguno específico todavía para este padecimiento, tampoco vacuna. Y hablábamos, doctor, ayer también de cómo América Latina poco a poco va entrando en esta fase 3, una vez que Asia ha comenzado a salir, ya está en espera del resto de las fases, Europa ha hecho lo propio. Nosotros nos estamos enfrentando ahora a la etapa más crítica. México ya está en fase 3, doctor. Nos gustaría, por favor, que le explicara a la audiencia específicamente de qué se trata esta fase. Bueno, la fase 3 en una pandemia como la que estamos viviendo es aquella en la que el número de contagios se incrementa de forma más rápida. Se dice que la curva habitualmente es con incrementos logarítmicos, con duplicación del número de casos cada 5 días aproximadamente. Se dice de igual manera que la fase 3 cuenta por miles el número de contagios y adicional a lo anterior se pierde la rastreabilidad de la cadena de contagios. En la fase 2, por ejemplo, todavía se tenía la posibilidad de señalar cuál era un caso índice y a partir de ese caso índice quienes se habían infectado alrededor, y había esa manera de rastrear la cadena de transmisión. También en la fase 2, un alto porcentaje de los casos eran casos importados, mientras que ya en la fase 3 la mayor parte, la gran mayoría de los casos son adquiridos en la propia comunidad, son transmisiones comunitarias, también conocidas como transmisiones autóctonas. Y otra característica de la fase 3, y de ahí la preocupación que un país que entra a una fase de esta naturaleza, pues es el riesgo de saturar las instalaciones hospitalarias. La capacidad se puede ver rebasada por el número de pacientes que necesitan hospitalización y particularmente por el número de pacientes graves que pueden necesitar terapia intensiva, respiradores automáticos para soporte ventilatorio. Ahora, en la fase 2 se dice que las acciones se destinan predominantemente para contener la pandemia. En la fase 3 entra otro concepto que es el de mitigación. Además de contener, hay que mitigar. Mitigar es ese fenómeno de crecimiento progresivo que va teniendo la enfermedad. Para el caso de México, por ejemplo, ya la semana pasada lo platicábamos nosotros, advertíamos que técnicamente estábamos en la fase 3 y ayer que se dicta esta fase 3, bueno, al analizar la evolución de la estadística en el país, nos damos cuenta que aproximadamente cada 5 días se estuvo duplicando el número de casos hasta llegar a los que tenemos ahora muy cercano al número de 9,000. Con este método de rastreo centinela que realmente ha dicho el subsecretario López-Gatell, habría que multiplicar por 8 porque México como país no está haciendo un muestreo generalizado de los casos sospechosos, sino solamente aleatorizado al 10% de los casos leves a moderados y al 100% de los casos que se presentan graves, ¿no? Es decir, un muestreo es lo que se está haciendo en México. Un muestreo en los casos leves a moderados, del 10%. Doctor, pues muchos han hablado también sobre las técnicas que han aplicado los diferentes países precisamente para contener, pero luego ya para entrar en la fase 3. Si le parece, después de la pausa, nos cuenta cuáles han sido, digamos, estos modelos los más exitosos y podríamos tomar como ejemplo México, que es justo el que ha entrado ya en esta fase, para saber cómo estamos respondiendo ante esta situación. Con Así que gusto. Con esta información regresamos después de la pausa.
de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Este 21 de abril fue declarada la fase 3 de la pandemia de coronavirus en México. ¿Sabe usted de qué se trata? En México se decretó la fase 3, pero ¿en qué consiste esta etapa? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recuerda cuáles son las medidas que se deben continuar en esta etapa 3. Que se mantienen las medidas de protección a las personas adultas mayores y poblaciones de máximo riesgo. Lo último que quiero decir es que esto fue aprobado de forma unánime por el Consejo de Salubridad General. Se emitirá hoy el acuerdo correspondiente donde se detallan estas medidas y queda en manos de la Secretaría de Salud Federal emitir los lineamientos correspondientes para hacer operativas estas disposiciones, y la autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia, en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia. Es una fase de ascenso rápido en el número de contagios. Se acumulará un gran número de hospitalizados y los enfermos se acercan a una curva máxima que podría saturar el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué medidas se tienen que tomar? Básicamente son las mismas de la fase 2, es decir, proteger y cuidar a las personas adultas mayores, embarazadas, enfermos crónicos y entre otros grupos de riesgo. Continuar la prohibición de eventos masivos, mantener paralizadas las actividades laborales no esenciales e intensificar las medidas básicas de prevención. En esta fase, el sistema de salud contempla, en caso de ser necesario, una reconversión hospitalaria, lo que ya ha venido sucediendo, además de que se contempla la instalación de hospitales de campaña, es decir, adoptar y colocar camas en espacios abiertos como estacionamientos o centros de convenciones, como se ha realizado en la capital del país. Por parte del gobierno federal se descarta la aplicación de un toque de queda, aunque en algunos estados de la República, desde la fase 2, ya aplican sanciones a quienes no atiendan la invitación de quédate en casa para evitar contagios por COVID-19. Informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Nos vamos ahora hasta Nueva York. Ahí se encuentra nuestra compañera Ruth Hernández. Ella es corresponsal de la agencia EFE y colaboradora de este espacio. Ruth, te saludamos con gusto. Cuéntanos cómo se encuentra hoy por hoy Nueva York. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti y a todo el auditorio del canal 44. Bueno, ¿qué está pasando en Nueva York? Citando al gobernador del estado, Andrew Cuomo, la buena noticia es que la famosa curva esa que todo el mundo ha escuchado hablar, el punto más alto, ha comenzado a bajar. ¿Qué significa? Que han comenzado a descender las muertes, las hospitalizaciones y las personas que han tenido que ser entubadas por el virus. En su momento más alto, las muertes estuvieron cerca de las 800 diarios. Desde la semana pasada se ha visto una merma en tres áreas, las tres áreas que le mencioné, aunque también, como dijo el gobernador, no se sabe cuánto va a descender ni cuán rápido. La mala noticia, por supuesto, que también hay un lado negativo, es que todavía sigue muriendo gente debido a esta pandemia. La última cifra que tenemos, que fue la más reciente que ha dado el gobernador, fue que ayer murieron entre el lunes y martes 481 personas. Obviamente ha bajado a la mitad. Y fue un leve repunte con respecto al día anterior, que fue de 478, pero manteniendo su tendencia de los últimos días, como les mencioné. Las hospitalizaciones con 1.308 en estos días que les mencioné, registró su cuarto día consecutivo de baja. El sábado fueron 2.000 los que llegaron a las salas de urgencia, así que vemos que ha bajado por lo menos la mitad. Esa mejora llevó a que el gobernador a decidir que va a permitir las operaciones quirúrgicas esenciales en lugares donde el descenso de las hospitalizaciones por coronavirus lo permitan, pero por supuesto eso no incluye a la ciudad, que sigue siendo la mitad de los contagios de esta pandemia en este estado. Con las nuevas cifras, el número de fallecidos en el estado se sitúa en 14.825, que la Universidad Johns Hopkins, como saben, lleva los datos oficiales en Estados Unidos, sitúa en 18.776 porque están incluyendo a las 3.000 personas que han muerto en sus hogares
sospechosos del virus. El alcalde estimaba que antes del virus morían entre 25 y 50 personas en sus hogares, con el virus entre 100 y 200. Muchas de estas personas, como saben, esto a nivel del país, son ancianos, que son los más vulnerables. Uno de los casos más terribles ocurrió en el vecino estado de Nueva Jersey, con 68 ancianos muertos en un centro de esto de acogida para ellos. Próximo paso son las pruebas masivas del virus al azar que ya anunció el gobernador para todo el estado. ¿Esto qué va a pasar? Ellos quieren determinar quién lo tiene, quién lo tuvo, y esto es importante para la reapertura de la economía. La famosa reclamo, como ustedes saben, ya han escuchado, del presidente Donald Trump, que es una de las principales que lo está impulsando, y en muchos estados donde ya han habido protestas porque la gente quiere volver a trabajar. Como parte de esto, finalmente se dio la reunión del Cuomo demócrata y el Trump republicano, un esperado encuentro de dos neoyorquinos, y ambos hasta del mismo condado, nacieron y crecieron en Queens, y que han mantenido relaciones muy tensas por las políticas migratorias del mandatario y luego por lo del virus. En esta reunión se discutió precisamente la necesidad de hacer estas pruebas y llegar a un acuerdo de cooperación para que se puedan llevar a cabo masivamente, y es la más grande prueba que se ha hecho en todos los estados. No olvidemos que los demócratas en el Congreso habían exigido una estrategia nacional para aumentar el acceso a estas pruebas, para dar su apoyo a las nuevas medidas económicas que se están debatiendo y que ya han aprobado en el Senado. En esta reunión, también Cuomo dijo a Trump que ya no es necesario el barco hospital de la Marina, que ha estado atendiendo tanto pacientes de virus como de no virus, porque han descendido, ¿no?, la gente que llega a los hospitales. Como ha advertido también Cuomo, estos pasos no significan la reapertura inmediata del Estado. Ha hecho muy claro que eso ocurrirá gradualmente, con evidencia de que eso no va a significar un riesgo de un brote. De hecho, ya un grupo de gobernadores demócratas del noreste del país, entre ellos Cuomo, pero también incluye al republicano de Massachusetts, se ha unido para tomar decisiones en conjunto para facilitar esta reapertura que tanto reclaman, y crearon un comité que les va a asesorar. No olviden que esta pandemia ya ha creado 22 millones de desempleos en todo el país. Reportó desde Nueva York para el programa Coronavirus, la pandemia, Ruth Hernández. Ruth, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Gracias por la información. Pues nada, a todos, y que tengan todos un buen día. Igualmente, Ruth Hernández, corresponsal de la agencia EFE en Nueva York, colaboradora también de este espacio. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, mientras escuchábamos el reporte de nuestra compañera en Nueva York, pensábamos también sobre esto que la humanidad ha comenzado a cuestionarse acerca de la letalidad de este virus versus las acciones que se han implementado en el mundo, entre ellas la parálisis comercial, económica, financiera, que ha causado y está causando ya verdaderos estragos. Doctor, ¿qué podemos hablar sobre la letalidad de este virus también en comparación con otros, y por qué se han tenido que tomar estas medidas extremas, doctor? En el reportaje introductorio de Isaura López, hizo un recuento muy interesante de lo que han sido otros coronavirus a lo largo de la historia, y nos decía, y tal como lo sugiere la literatura internacional, los 4 primeros coronavirus que causaron enfermedad o que causan enfermedad en el ser humano son coronavirus con muy baja letalidad. No alcanza siquiera el 1%, no alcanza siquiera el 0.5%. Sin embargo, el quinto de los coronavirus que aparece en el 2012, SARS, síndrome agudo respiratorio severo, este coronavirus empezó a causar una letalidad moderada, pero finalmente subió hasta el 9.5% su letalidad. Ocurrieron alrededor de 9.500 casos en diferentes partes del mundo, principalmente China, también en ese caso fue el epicentro, Hong Kong y Guangdong, y en el SARS, por fortuna, no ocurrieron más de 11.000 casos aproximadamente. Luego vino el MERS en el 2012,
causando aproximadamente 2.300 casos. Fallecieron aproximadamente 850 a 900 personas y ahí la letalidad fue del 35%. Muy alta. Muy alta, una letalidad del 35%. De hecho, una letalidad del 10% ya es muy alta. Y este nuevo coronavirus que tiene la característica, a diferencia de los dos anteriores, primero, de generar más contagios. Efectivamente, por eso tenemos ahora alrededor de 2,5 millones de personas confirmadas con infección a nivel mundial, con 185 países o regiones afectadas, porque es un virus que genera más contagio que los virus anteriores. Parece ser un virus, digamos, menos patógeno o virulento, porque está generando una letalidad menor. Pero también vale la pena retomar el comentario introductorio de Isaura, en donde efectivamente al inicio de esta pandemia fue 3% la letalidad que estuvieron presentando los primeros países afectados, pero en este momento estamos cerca del 7% de letalidad, 6.8% de letalidad. Eso es algo muy preocupante. En algún momento lo habíamos dicho de igual forma en este espacio, porque puede hablar de varias cosas. Primero, la letalidad se dispara un poco más cuando empiezan las afectaciones en Italia y en España, que como sabemos tuvieron letalidades por arriba del 10%. Entonces, si lo promediamos con el 3% que venía ocurriendo, bueno, pues eso generó este incremento de la letalidad. Y la misma situación ocurre en Estados Unidos, que está teniendo una alta letalidad por la enfermedad. Y por ese motivo estamos en 6.8. Pero 2 puntos básicamente con relación a la letalidad. Uno, cuando afecta a una población con características especiales, Italia y España con mayores de edad, con personas adultos mayores. Y en el caso de países de América Latina, como el caso de México, si bien no tantos adultos mayores, pero sí diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardiovascular, etcétera, ahí también podemos tener un motivo de alta letalidad. Y el otro aspecto es, hay que estar monitoreando el genoma viral para identificar si a lo largo de los meses va teniendo algún cambio, alguna mutación que lo convierta en un virus más, valga la redundancia, virulento, y que por ende eso esté contribuyendo a más alta letalidad. Esto último no se ha definido como tal en este momento en que han transcurrido 4 meses del inicio de esta pandemia, pero hay que estarlo monitoreando. Además hay que estarlo monitoreando porque están 5 vacunas en desarrollo y una sexta de la que hablábamos la semana pasada, que parece ser un muy buen candidato a buena vacuna, pero bueno, es posible que sean 6 finalmente los ensayos clínicos. Hay que monitorear al virus y sus características, porque un cambio puede también modificar la respuesta a una de las vacunas que están teniendo desarrollo en este momento. Algo similar a lo que pasó con H1N1, que de eso también hablaremos, por supuesto, después de la siguiente pausa, doctor, si me permite. Claro, si me permite. Hacemos una pausa, volvemos con más.
Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Nos vamos ahora a Brasil. Ahí se encuentra nuestra compañera Flavia Peixoto, quien nos reporta desde este país. Flavia, te saludamos y te escuchamos. Los casos de coronavirus en Brasil ya son más de 43.500 y más de 2.700 víctimas fatales a raíz de la enfermedad. Brasil tiene la 11ª tasa de infectados en el mundo. El COVID-19 ha llegado a la población más vulnerable del país. Está en las chabolas y en las comunidades indígenas de la región amazónica. En los hospitales de las ciudades de Río de Janeiro y Manaus, la capacidad se ha agotado. En Manaus se implementa el sistema de trincheras o fosas comunes para dar sepulcro a las víctimas de la pandemia ante el aumento de personas fallecidas. Los muy anunciados test rápidos empiezan a hacer la prueba a capas más amplias de la población para saber cuál es la dimensión real del contagio en Brasil. Por otro lado, ya tenemos más de un mes de cuarentena. Por eso, algunos gobernadores hablan de apertura gradual de la economía a partir de mayo. Pero en la sociedad y en la política sigue el controvertido debate sobre reanudar las actividades o ampliar el aislamiento. Esto culminó en la sustitución del ministro de la Salud la semana pasada, ya que el presidente Bolsonaro cree que crece la pobreza y el hambre a lo largo de la cuarentena, que hasta hoy parece ser la única salida para contener la pandemia. El pasado domingo, apoyadores de Bolsonaro hicieron una protesta en las afueras del cuartel general del Ejército para pedir intervención militar y el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal de Justicia, porque creen que diputados, senadores y magistrados planean la destitución del presidente en medio de la crisis del coronavirus. Bolsonaro participó de la manifestación, pero el día siguiente dijo que no apoya el cierre de las instituciones y que defiende la democracia. Este es mi reporte desde Brasil para Coronavirus, la pandemia. Flavia, como siempre, un gusto saludarte, escucharte. Muchas gracias por esta información. De nada, gracias a ti. Es Flavia Peixoto, periodista corresponsal y colaboradora de este espacio especial, este informativo dedicado precisamente a coronavirus, la pandemia. Y mire, tener más casos de COVID-19 en un país no implica necesariamente tener mayores posibilidades de contagio. Además de Estados Unidos, la probabilidad de contagiarse de COVID-19 es mayor en Panamá, Canadá, Ecuador y Chile, de acuerdo con el número de casos respecto a la cifra de habitantes. Aunque es previsible que existan más contagios en naciones con mayor población, si se comparan los casos en grupos de 100,000 habitantes, se puede determinar en qué lugares hay más posibilidades de tener COVID-19. Por otro lado, la velocidad de la propagación también puede variar entre países. Por ejemplo, los dos que reportaron casos de COVID-19 primero en la región de las Américas reflejan tasas de contagio muy distintas. Estados Unidos acumula 240 casos por cada 100,000 habitantes en 86 días de contagios, pero su vecino, Canadá, tiene 100 casos por cada 100,000 habitantes en 84 días. Por otro lado, Guayana Francesa, Brasil, México, Ecuador y la República Dominicana tienen entre 52 y 58 días de reportar contagios, pero México es el que tiene menos por día, con 6 registros por cada 100,000 habitantes. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, señaló que en algunos países la COVID-19 se está duplicando cada 3 o 4 días. Este virus se acelera muy rápido, pero se desacelera mucho más lentamente. Es decir, que el camino hacia abajo es mucho más lento que el camino hacia arriba, añadió el representante de la OMS. Por ello, dijo que las políticas de control se pueden levantar si se aplican medidas de salud pública adecuadas. Así, mientras algunos países están atenuando las restricciones, otros quieren introducirlas, especialmente en países de bajos ingresos como América Latina, informó Elizabeth Ortiz.
Y mire, a 4 meses de la pandemia, lamentablemente se han reportado ya decesos por COVID-19 entre niños y bebés. Bebés y niños ya se cuentan entre las víctimas por COVID-19. Distintos gobiernos han reportado estas pérdidas en Estados Unidos, El Salvador y México, entre otros países. Los gobernadores de Illinois, Connecticut y Michigan, en Estados Unidos, informaron sobre los decesos. Habla Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan. Una niña de 5 años de Detroit perdió su batalla contra el COVID-19. Tenía 5 años, como he mencionado, y sus padres fueron los primeros en responder. Me puse en contacto con la familia y todavía no nos hemos conectado, pero sí sé sobre la familia. Un padre que ha pasado 18 años como bombero de Detroit y su madre es policía de Detroit desde hace 25 años. En Illinois murió un bebé menor de 1 año debido al virus, de acuerdo al gobernador J.B. Pritzker. Al escucharlo, admito que me sacudió de inmediato. Es apropiado para cualquiera de nosotros llorar hoy. Es especialmente triste para la familia de este niño muy pequeño por los años robados a este bebé. También en México ya se registró una muerte de una niña que tenía síndrome de Down. El vocero de la Estrategia contra el COVID-19, Hugo López-Gatell, explicó que las personas con el síndrome tienen mayor susceptibilidad a las infecciones. En el caso de esta niña que muy lamentablemente perdió la vida, tenía una cardiopatía congénita. Entonces tenía 2 elementos de riesgo que le hicieron propensa a complicarse. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer la muerte de un niño de 4 años por el virus, mientras sus padres fueron aislados para hacerles las pruebas. Informó Elizabeth Ortiz. Reanudamos nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Pues tristes estas noticias, doctor. Definitivo. Una muerte siempre será triste independientemente de quién sea la persona que muere, pero en el caso de los niños, adolescentes, como que nos duele un poquito más, sobre todo porque al inicio de esta pandemia se había hablado de que era un grupo donde difícilmente podrían registrarse muertes, doctores. Doctor. Y realmente en la actualidad siguen siendo pocas, proporcionalmente hablando, pero tienes toda la razón. La muerte de un niño, de un adolescente, de un joven, duele mucho por la expectativa de vida y además por lo que representan para una familia y para la sociedad. Los niños tienen inmunidad natural en las primeras semanas, meses de su nacimiento, y de hecho durante los primeros años, que son anticuerpos adquiridos de la madre, y son anticuerpos no específicamente contra COVID, pero sí anticuerpos contra un número muy diverso de patógenos. Es algo que afortunadamente la naturaleza ha generado para protección de los menores. Ya después vienen las vacunaciones que generan anticuerpos específicos contra patógenos específicos. Pero los niños, aun cuando no enferman frecuentemente de COVID, sí pueden infectarse de forma asintomática de COVID y pueden ser transmisores de este nuevo virus. De tal manera que en el caso de los niños, primero no hay que confiarnos en cuanto a lo que la literatura internacional y lo que hemos escuchado a lo largo de estos 4 meses de que no se enferman. No hay que confiarnos, sí se enferman, en una proporción mucho menor que los adultos y también pueden tener fatalidades, menor proporción que los adultos, pero pueden infectarse y asintomáticamente transmitir la enfermedad a los demás. Hay una publicación muy reciente en una revista de mucho prestigio, el New England Journal of Medicine, que se refiere exactamente a este fenómeno. ¿Qué ha pasado a lo largo de esta pandemia con respecto a los niños? Y en general es la descripción que se hace. Tienen una protección inmunológica inespecífica, pero es innata, y durante los primeros meses tienen
más protección que los adultos. Y sobre todo esta, digamos, cierta inmunidad que se le transmite de la madre al hijo a través de la leche materna, doctor. Eso Por es eso adicional. Es fundamental Sí. que las mamás lacten a sus hijos por lo menos, y por lo menos lo dice la Organización Mundial de la Salud, los primeros 6 meses. Es correcto. La lactancia materna es uno de los elementos más valiosos para el crecimiento y el desarrollo del niño y para su protección durante los primeros meses. Además, los aspectos afectivos que se generan con la madre. Son tantos y tantos los beneficios de la lactancia materna. Has hecho una puntualización muy clara. Doctor, pues regresando de la pausa, continuamos con el tema de la letalidad, que muchos nos han preguntado sobre la letalidad de este virus, si es mayor o menor a otros virus que han circulado, y si ha sido menor, ¿por qué entonces estas medidas tan restrictivas? Y otras preguntas que nos han hecho llegar. Doctor, también será interesante hablar de lo que anunció ayer el Gobierno de México para registrar en tiempo real la disponibilidad de camas en hospitales, que esto también es muy importante. Con esto regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Hoy charlando en esta mesa de trabajo con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, la pregunta recurrente de quienes nos han seguido a lo largo de este tiempo y la inquietud, sobre todo porque este padecimiento empieza a afectar también el bolsillo, ¿no? Esto ha hecho que muchas personas se pregunten si el hecho de que este virus no sea tan letal amerita el que se pare o se frene de esta forma la actividad económica, doctor. La actividad económica ha sido uno de los aspectos más afectados en esta pandemia, lo sabemos muy bien, pero hay que preguntarnos si preferimos una pandemia insidiosa que dure más meses o años, o si preferimos adoptar medidas que la acorten, como si fuera un acordeón que cerramos, pasar más pronto el trago amargo y entonces trabajar luego de manera muy intensa para la recuperación de la economía. Puede sonar simplista y para quien más sufre esos aspectos económicos puede sonar muy difícil de entender, pero una pandemia insidiosa puede significar muchos riesgos mayores para la economía y para los propios aspectos sanitarios. Algo de lo que no se ha hablado mucho, Belén, en momentos ha sido una reflexión personal que creo que debe ser motivo de estudio, es los virus RNA como los que contienen ácido ribonucleico como su estructura base, son virus que mutan más a lo largo del tiempo. En cambio, los virus DNA, otros, son virus más estables, son virus más inteligentes en su fenómeno replicativo. Los RNA se equivocan mucho cuando se replican y por lo tanto generan muchas mutaciones. Hay que también avisorar que si permitimos que este virus permanezca por mucho tiempo generando infecciones en diversos grados de intensidad pandémica en los países, luego no lo vayamos a tener en los próximos meses, pero generando letalidades distintas, afectando a más población porque haya cambiado su capacidad de transmisión. Y yo insisto, de hecho, las grandes pandemias mundiales han sido, aunque suene a pleonasmo, han sido por virus RNA. La de 1918 fue H1N1, diferente al del 2009. El 2009 fue también influenza tipo H1N1.
H1N1, los dos son virus RNA. La de SARS, la de MERS y ahora la de COVID-19 son virus RNA. En estricto sentido, no hemos tenido una pandemia tan explosiva por virus DNA. Sí, existe muchísima hepatitis B en el mundo, no lo niego, es un virus DNA, pero por ejemplo existe más hepatitis C en el mundo que es un virus RNA. Para el virus de la hepatitis B sí tenemos vacuna, para el virus de la hepatitis C no tenemos vacuna, precisamente por su gran capacidad de mutación. Entonces, no se ha dicho mucho en diversos espacios, pero este es un virus RNA de los que pueden equivocarse mucho al momento de su replicación y por lo tanto cambiar el panorama para mal eventualmente o para mayor virulencia futura, y por ese motivo creo que no podemos confiarnos. Inglaterra adoptó de inicio, por ejemplo, una estrategia en donde dijo, a ver, protejamos a los más vulnerables, adultos mayores, diabéticos, obesidad, hipertensión, etc. Protejamos mucho a los más vulnerables y permitamos que corra la economía con la gente menos vulnerable, pero generemos con esto que adquieran inmunidad de rebaño, así se llama, inmunidad de rebaño o de manada. Ya teniendo sus anticuerpos, serán personas que en el futuro podrán estarse defendiendo ante una nueva infección por este virus. Pero muy pronto Inglaterra dijo, ¡ay, se nos está yendo de la mano! Y decidieron adoptar la estrategia de aislamiento social extremo, distanciamiento interpersonal, aun cuando venga afectación de la economía, ni hablar, pero advirtieron que si lo soltaban iban a tener más graves afectaciones sanitarias y por supuesto a la economía. Hoy Inglaterra está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en el 6º lugar mundial. Y bueno, hablando de la población de Inglaterra, pues no se compara, por ejemplo, con la población china, claro, en números, y en números netos está en el 6º lugar, decíamos, 2, 4, 5, 6, perdón. Algo que, por cierto, Estados Unidos ha estado también pues esbozando, doctor, la posibilidad de reactivar la actividad económica precisamente pues, en medio de esta pandemia, lo cual pues, le ha generado también ciertas críticas. Doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, lo mencionábamos, una medida que instaura el gobierno mexicano y que podría servir quizá de ejemplo para replicar en otros países, la disponibilidad de camas durante esta fase 3, doctor. Sí. Hay plataformas. De hecho, la Secretaría de Salud Federal tiene múltiples plataformas para diversos propósitos en enfermedades transmisibles y enfermedades de comunicación pública. En alguna de estas plataformas se puede incorporar la información en tiempo real y de hecho, si mal no recuerdo, el decreto del día de ayer por el Consejo de Salubridad General establece que en tiempo real los estados y municipios estén incorporando el número de camas que tienen ocupadas en atención a pacientes con COVID y el número de camas que tienen destinadas y disponibles para la atención de pacientes con COVID. Con esto, la pretensión es que ante una explosión mayor de los casos que requieran hospitalización, pues se tenga claro un panorama de a dónde pueden ir los pacientes, pero además de que los pacientes no anden de un lugar a otro con el riesgo que esto implica de transmisión de la enfermedad, sino que cuando vayan a un centro hospitalario porque así lo requieren, es porque ahí hay un espacio que está disponible. Y ayuda el que se hayan especializado de alguna manera los hospitales, que se hayan reconvertido y que sean específicamente algunos los que atenderán estos padecimientos. Doctor, correcto. Como siempre, un gusto compartir con usted esta mesa de trabajo. Igualmente, Belén, muchas gracias. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Antes de irnos, para respetar las medidas de distanciamiento social, un supermercado en Estados Unidos implementa robots para repartir los insumos.
Un supermercado de Estados Unidos reparte la compra con robots para cumplir las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación del coronavirus. Desde finales de marzo, el supermercado Broad Branch Market cuenta con 6 nuevos empleados, unos robots de reparto a domicilio para los vecinos de Chevy Chase en las afueras de Washington. A través de una aplicación móvil o correo electrónico, los clientes realizan su pedido. Posteriormente, estos aparatos se lo entregan en casa con la única condición indispensable de que no residan a más de 1 milla de distancia del establecimiento. Estos robots que circulan por las aceras forman parte de una flota de la compañía californiana Starship. Es tal el nivel de acogida que está teniendo esta iniciativa que el supermercado se plantea seguir utilizándola. Bueno, pues ahí tiene usted sin duda alguna la tecnología al servicio de esta pandemia. Por supuesto que le daremos seguimiento a todo esto que hoy por hoy tanto médicos como científicos, pero también inventores poco a poco han ido adaptando para pues evitar más contagios y también eficientar la operación en esta época o en estos tiempos de COVID-19. Nosotros de esta manera nos despedimos. Queremos agradecerle, por supuesto, el que nos haya acompañado e invitarle para que nos siga sintonizando en nuestras siguientes emisiones. Por supuesto, también gracias a las televisoras públicas que se suman a esta señal en México y América Latina. Hasta la próxima edición. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.